Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le habla Fernando Garzón, el programa Solidaridad desde Ecuador, Guayaquil, a través de un medio alternativo prestigioso de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo Guaya, dirigido por su presidente, el compañero Sellán. Hoy nos vamos a concentrar en lo que es la noticia mundial, la agresión militar a Venezuela, pero lo vamos a ubicar en un contexto de la proyección y las perspectivas para el 2026, este año que ya empezó, porque evidentemente hay un cambio, no de época, pero sí hay un nuevo momento en la historia, no solo de nuestra América, sino también del mundo. Vamos a ver por qué y cómo en este sentido lo ocurrido en esta agresión militar de los Estados Unidos a la hermana República Bolivariana de Venezuela constituye un hito crítico, altamente crítico para el futuro de nuestros pueblos de América Latina y del Caribe, y que está repercutiendo en muchos ámbitos y escenarios políticos, militares, sociales. Y vamos a ver, en el contexto que hemos señalado de estas 8 estrategias de reconfiguración del poder mundial, no solamente para describir, no solamente para identificar, sino también para proyectar qué va a ocurrir este año 2026, cuáles son las estrategias, las opciones, las resistencias, las respuestas de los pueblos. Con esto empezamos entonces. La siguiente, por favor. Y claro, tendríamos que ubicar uno de los aspectos claves que van a determinar el desarrollo de los acontecimientos futuros, es el ámbito militar. Nosotros le hemos denominado ahí como lo que es el equilibrio estratégico militar como una necesidad, una obligación de los pueblos de poder un poco enfrentar las amenazas diferentes que se vienen contra no solo la dignidad, sino obviamente contra la vida, las mismas condiciones de existencia de nuestros pueblos. Y en ese sentido vemos que el ámbito de lo militar se ha constituido un factor determinante para lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir. En ese sentido, la necesidad de obtener un equilibrio estratégico militar entre las fuerzas que puedan estar en confrontaciones es una forma de lograr en parte neutralizar, de que esto genere perspectivas mucho más críticas en la medida que haya una respuesta contundente, definitiva, para poder un poco contrarrestar lo que es esta arremetida mundial de lo que yo denomino del fascismo sionista contra nuestros pueblos. Veamos qué es lo que ha ocurrido entonces en Venezuela y vamos a romper algunos mitos o paradigmas o este montaje catastrófico desde el punto de vista del conocimiento, de la dialéctica y de la lógica y del sentido común, porque nos han pintado muchas cosas en estos días. Vamos a tratar de ubicar cuál es la esencia misma de lo que ha pasado en Venezuela. Primero, antes que nada, tenemos aquí en la parte izquierda que podemos ubicar claramente un aspecto que está poco conocido, que la guerra de Gaza introdujo a escala industrial la toma de decisiones algorítmicas, donde sistemas como el Asbosora, integrado por la plataforma de Palantir, generaron objetivos casi automáticamente. Vale decir esto, ¿por qué razón? Porque hay muchas versiones que dicen cómo así se dio que no haya habido heridos de parte de la agresión militar sobre Venezuela, que no solo fue en Caracas. ¿Qué ocurrió realmente? Entonces devienen ahí en conclusiones fáciles, pero montadas desde el imperialismo, desde el punto de vista de las noticias mundiales, de que hubo traición, que hay división, que no hay capacidad de respuesta, un pocotón de interpretaciones que son totalmente alejadas de la verdad. Porque lo que hemos visto ahora en Venezuela es una repetición de un modelo de intervención como lo hizo el fascismo sionista contra Gaza y como lo hicieron sobre muchos dirigentes y ámbitos de conducción de las políticas en Medio Oriente. Esto es la utilización masiva de inteligencia artificial
en donde a través de modalidades de seguimiento y control lograron efectivamente neutralizar y matar a cerca de 80 personas, entre esos 32 cubanos que eran parte de la protección del presidente Maduro. Y es desde ese punto de vista algo inverosímil, que seguramente compañeros que heroicamente murieron en un enfrentamiento puedan haber sido eliminados de una forma tan, digamos, directa. Esto solo se explica del seguimiento que se hizo a través de inteligencia artificial desde mucho tiempo atrás, desde que ya esa plataforma marítima que se impuso en el Caribe ya hizo el seguimiento, no tanto para supervisar o controlar, sino para detectar los patrones de conducta, de movilización, de identidad, de objetivos futuros, y poder así no solamente señalar, sino predecir sus potenciales movimientos, no solo de las personas, sino de armamento. También descifrar completamente todo el ámbito de protección de las diferentes formas que se tuvieron ahí para detectar, radar y de otros, también fueron de una u otra manera eliminados de acuerdo a este operativo militar. Y vale señalar, tenemos en la parte superior, en el centro, que no fue el ataque solo a la ciudad de Caracas, que de por sí afectó incluso a sectores civiles. O sea, se dio en la Carlota, que era el principal sector de la Fuerza Aérea Venezolana, se dio en la Fuerte Tijuana, en donde estaba incluso el Ministerio de Defensa, o está. Y también, aparte de eso, se dieron en otras zonas, como en el aeródromo del Gerote, que es uno de los puntos en donde se dieron también acciones directas desde las plataformas marítimas, con misiles y muchas formas que generaron con más de incluso de 120 aviones, entre esos helicópteros. O sea, fue una avanzada completa, integral militar, y evidentemente eso produjo daños severos, no solo a la infraestructura de protección, sino también evidentemente a la estructura de conducción política militar. Pero lograron lo que pareciese fuese el objetivo central en ese momento: secuestrar a Maduro. Y claro, ya ahora es obvio que se ha manejado un lenguaje que muchos han caído, incluso sectores más conscientes, de decir que fue detenido, que fue capturado, como si fuese un delincuente. Es un presidente constitucional de la República. Fue secuestrado y se mantiene en calidad de presidente constitucional de la República. Por lo tanto, el juicio que le están siguiendo en Nueva York es un juicio no contra un delincuente, es contra un presidente de un Estado soberano. Esa es la dimensión de lo que se está produciendo en estos días, en estas horas, en Estados Unidos. Pero a esto hay que agregar otros elementos claves, porque cuando vemos en la parte central también de las diapositivas, vemos ahí en la parte de lo que se ve el mapa, en donde esta plataforma marina estaban asociadas también a zonas en donde se estaba dando, donde calaban, donde llegaban esta parte de las embarcaciones. Teníamos Puerto Rico, miren ustedes, también teníamos muy cercano a Isla Trinidad y Tobago, donde incluso se hicieron algunas incursiones desde el punto de vista marino militar. Y también tenemos otras islas en donde estaba el famoso Gerald Ford, que nos da una pauta que también fue una concentración masiva, la de que mayor nivel de concentración que se ha dado en cerca de 100 años de existencia, digamos, de la vida militar de los Estados Unidos. Y eso se agrega algo que no se ha comentado, ya lo hemos dicho anteriormente. Muchas de estas islas no son de los Estados Unidos, son islas en donde hay bases militares de la OTAN, esto es de Gran Bretaña, de Francia y otros países. O sea, no pudo haberse dado esta incursión militar si es que no se haya coordinado con estos países a través de sus mandos militares. ¿Quién sabe si los consultaron o no a su presidente? ¿Quién sabe? Pero igual hay una especie de lógica autónoma del manejo militar desde los Estados Unidos sobre los estamentos militares de muchas partes del mundo. Finalmente, sobre esto quiero resaltar un elemento que es clave, que sería una ficción legal del no estado de guerra. O sea, no se declaraba un estado de guerra.
se lo declaró como una incursión desde el punto de vista del manejo, sabemos que así lo están diciendo, de que se ha cometido un delito y hay un fugitivo, hay un delincuente, como si fuese el campo de lo jurídico de la Fiscalía de los Estados Unidos y no del Estado de Estados Unidos y no del gobierno de Estados Unidos. Por lo tanto, no hubo declaración oficial de estado de guerra, idéntico como en Gaza. Nunca Israel asumió que había una guerra que se daba contra el pueblo palestino. Esto es, desde un manejo que desde el punto de vista de la diplomacia internacional permite asumir acciones de cuenta que no puede haber a futuro reacciones desde el punto de vista jurídico de las normas y acuerdos internacionales de paz, principalmente de las decisiones que tiene Estados Unidos. Nos da una razón más de cómo esto es parte de una forma incluso de automatización de las escaladas. Esto es, ¿a qué se refiere? De que muchas de las acciones militares que se dieron contra Caracas, contra el fuerte Tiaúna y otros fuertes, fueron en gran parte fruto de un manejo ya de la inteligencia artificial que direccionaba un poco los procesos, los compartimientos, las modalidades de presencia, ubicación exacta de personas, individuos, armas. O sea, un manejo completo a través de estos organismos de inteligencia artificial, en donde están algunas de empresas que además son a través de sus expertos, a través de sus dirigentes de estas empresas como Palantir y otras, son parte incluso ya formal y oficialmente de la estructura de decisión política del Estado americano. O sea, hay una fusión del ámbito de la inteligencia artificial y todas estas versiones que se dan sobre la utilidad en la guerra con la estructura político-militar de un Estado. Finalmente, tenemos que precisar que los objetivos no solo fueron militares, también fueron civiles. Incluso se dio en los vecinos estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Esto nos da también una razón más para ubicar que no solo fue donde estaba el presidente Maduro, sino también incluso a puertos y aeropuertos del país. Asimismo, se señala claramente que algunos de los sistemas rusos vinculados a la arquitectura defensiva que tenía Venezuela o tiene Venezuela, que a otros también radares de origen chino suministrados por China Electronics Technology Group, entre ellos se encontraban los radares, etc. Fueron utilizados en la fase inicial de la operación mediante interferencia electrónica intensiva, o sea, a través del uso directo de inteligencia artificial sumado a cortes masivos de energía eléctrica. Esto es, afectaron las capacidades de comando y control. Bien, hemos entonces un poco resumido en gran parte este concepto real de la guerra, que es una proyección de lo que vamos a tener en este año 2026. La siguiente. Y claro, esto evidentemente refleja no solo la situación presente, sino cuando hablamos de que esto hay un modelo y también hay una estrategia militar que se va a proyectar en este año y quién sabe cuántos años más si no hay una reacción firme de los pueblos contra estas formas de actuación. Veamos antecedentes. Quizás muchos de ustedes recuerden el asesinato contra el que era el jefe, el comando central de la guardia iraní, Soleimani, que fue efectivamente atacado con misiles a través de uso de drones especiales en Bagdad, o sea, en Irak, en una zona abierta, libre, en donde se suponía que no podría darse esos atentados. Se da un atentado contra un individuo, pero también, y miren la dimensión del rol que tiene también estas estrategias militares que a veces no se paran ante nada. El 29 de septiembre se dio un ataque furibundo, directo, contra la vivienda de Vladimir Putin, sí, el presidente de Rusia. Claro, no lo lograron, pero está ya demostrado que fue un fracasado ataque ucraniano con drones contra la residencia de Putin. Y fueron en total 93 drones que empezaron a salir, todos
a partir de cercano a la frontera con Rusia desde Ucrania, y que ya entrando cerca, ya ingresando al territorio ruso, fueron en diferentes momentos destruidos todos los drones, pero atacaron a un presidente, como en el caso de Venezuela, fueron y atacaron a un presidente y lo cogieron, como ellos dicen, preso. No, lo secuestraron. Acá esto nos da la dimensión de los intereses, de las confrontaciones. Pero una cosa realmente muy preocupante, porque mientras este ataque se hacía contra el presidente Putin, en Estados Unidos estaba reunido Zelensky. ¿Con quién? Con Trump. Trump ha dicho que ha sido un acto terrorista, supuestamente cuestionando la acción de Ucrania, que originalmente Zelensky dijo que no habían sido ellos, obvio. Pero Rusia presentó toda la información completa ante el Consejo de Seguridad y ante los propios gobiernos, incluso de Estados Unidos, en donde se demostraba que esos drones fue una operación desde Ucrania. La pregunta es, ¿no conocía esto la OTAN? Y si la OTAN, que es la única forma de actuar sobre el territorio ruso, esto es con las capacidades de interferencia, las capacidades de seguimiento satelital para cuestiones de guerra. Y si la OTAN lo conocía, ¿no lo conocía Trump? ¿Acaso esto no fue parte de un proceso ya concertado al riesgo de casi provocar una consideración, una confrontación mundial, incluso hasta nuclear? Pero, como dijo hoy día un famoso asesor principal de Trump, Smith, dijo que ya no son tiempos de normas ni reglas, son tiempos de la fuerza. ¿Sí? Son seres ya destruidos de la conciencia humana, y ahí se ha implantado un virus, el virus más diabólico, que es la muerte. Y vale señalar que estas dinámicas se van a hacer muy evidentes en este año y se van a mantener algunas, porque en el mapa que vemos del lado derecho, a nivel de mapa mundial, del lado derecho, en la parte inferior, se ve ahí que es un análisis que hacen especialistas del propio Estados Unidos, con expertos de muchas partes a los quienes consultan, en donde se ubica con claridad, los puntos más, digamos, calientes, como se diría, que se pueden dar en el año 2026. Y ahí podemos ver visualmente que está obviamente Venezuela, obviamente Medio Oriente, Ucrania confrontado con el caso con OTAN, junto con OTAN contra Rusia, con Rusia y la OTAN también de por medio, Taiwán, y claro, como se señala, esto era antes de la incursión militar a Venezuela, también Venezuela, pero también en un nivel de menor nivel de intensidad y de posible circunstancias que se puedan dar, también ya está México, pero también está Colombia, y lastimosamente también ubican al Ecuador. Esto es lo que estamos viendo en este mapa, en la parte inferior derecha. Y leamos un poco, que es una síntesis de lo que hemos comentado. Dice el texto: en Gaza, la inteligencia artificial aceleró la selección de objetivos, normalizó la violencia. En Lanza del Sur, que fue la operación que se provocó contra el presidente Maduro para secuestrarlo y toda esta andanada militar sobre Venezuela, dice, en Lanza del Sur fue la operación. La lógica es idéntica. Las de embarcaciones robóticas de superficie de larga permanencia no están para patrullar, están para aprender. Cada barco, cada dron, cada intersección alimenta el sistema con datos que refuerzan su propia necesidad. Así la operación se autorreproduce. Miren ustedes, esta es un poco ya la nueva dimensión de las guerras. Lo ha practicado muy bien, han avanzado mucho y fue casi como un teatro de operaciones experimentales Gaza, con el genocidio incluido. Ahí se practicó. Y ahora estas empresas de inmensa inteligencia artificial, que también entran aquellas empresas que tienen el control del espacio, como Starlink de Elon Musk. Y vale señalar
no lo mostré, hay una foto de Elon Musk con el famoso y peligroso tipo Tier, que es el de Palantir. Son de la misma gallada, o sea, son de la misma esencia mismo, porque están controlando el espacio. Finalmente, entonces, vemos que estos procesos que se han dado en Gaza, ahora en Venezuela, posiblemente se vayan a reproducir. Ahorita muchos presidentes ante esta circunstancia están obviamente peligrando. Eso incluye a Petro de Colombia, incluye a la presidenta de México, incluye a cualquier presidente, dirigente político, dirigente militar que ose plantar bien la dignidad, la soberanía de sus pueblos, y que de por medio ponga en riesgo los intereses económicos que ya vamos a ver, porque esta es la otra dimensión de estas guerras. Algo ya ha apoyado el Papa en el sentido de denunciar, lo hizo en Navidad, la crisis humanitaria en Gaza. Es un avance. Esperemos que lo haga más permanentemente y más firmemente, y convoque a las iglesias del mundo no solo a detener el genocidio en Gaza, que continúa, sino a detener esta dimensión atroz, demoníaca, del uso militar a través de inteligencia militar para destruir naciones y pueblos. Sigamos, la siguiente. Bueno, y aquí viene un elemento que nos parece necesarísimo tenerlo presente, porque en esta necesidad de un equilibrio estratégico militar se vienen las nuevas dimensiones de lo que son los compromisos, las necesidades, las obligaciones de los pueblos del mundo, porque como habíamos señalado, en la parte derecha superior tenemos ahí Donald Trump señalando algunos países que están en la mira de un potencial intervención. No solo Cuba, en donde señala que Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, está a punto de caer. Además dice que Cuba es una sociedad colapsada, es una sociedad que está ya en crisis, o sea, es una suerte de decir, ya este país supuestamente ya no existe, igual lo quieren atacar. Colombia también está muy enferma, dice Trump. Y obviamente acusa a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que fabrica cocaína. Algo similar intentaron ponerle a Maduro. Y el día de ayer la propia justicia norteamericana precisó y aclaró que no existe el famoso cartel de los soles, ni siquiera de la luna, ni siquiera de un asteroide, no existe un cartel. Lo ha dicho expresamente, que es un manejo coloquial, literario, que se lo asumió en 1999 y que se lo mantuvo. Pero con eso se montó toda una estrategia mundial de que Maduro y la estructura incluso principal militar de Venezuela eran los que dirigían el cartel de los soles. Absurdo tras absurdo. Y fue tan potente esto que hubieron analistas políticos, gente muy seria, pero a veces la ingenuidad pasa factura a esta capacidad del sentido común. Más aún, hubieron personalidades que cogieron esto como un temor y tenían recelo de asumir una propuesta firme a favor de Venezuela, a favor de su pueblo. Pero ese es el ámbito de cómo, como decía Gramsci, se construye el sentido común, se construyen este tipo de verdades que terminan incidiendo sobre la conducta de pueblos, naciones e incluso de líderes y de organizaciones políticas. Pero se puso, decíamos, no solo México, Colombia, Cuba, sino que volvió Trump a mencionar, pero ahora ya con mucho más firmeza. Quiere también Groenlandia porque es parte de la ansiedad de su seguridad nacional. Bueno, esto nos da una pauta de que si considera Trump, por decirlo así, la Torre Eiffel en París como parte de su seguridad nacional, se la va a tomar. O si va a la Basílica de San Pedro, que por alguna razón le convierte en seguridad nacional de Estados Unidos, se la va a tomar. Se quiere tomar Groenlandia. Y claro, eso le genera conflictos con Europa, porque Groenlandia es parte de una directa vínculo o parte integral
de Dinamarca. Pero igual, porque es parte de lo que él dice, la necesidad de lograr su famosa seguridad nacional. Pues bien, decíamos que este concepto está asociado a una confrontación principalmente entre, y está en este mapa del planeta, en la parte izquierda, en el centro, está esta confrontación de la mayoría de los países llamados del BRICS contra los países, que es una asociación militar, política militar, llamada el GC7. Lo hemos mencionado varias veces, pero vale tener presente. Ante eso, el equilibrio estratégico militar obliga, determina algunas líneas que permitan no solo contrarrestar, sino avanzar, desde el punto de las fuerzas populares, de las naciones y de los gobiernos. Entre esos, desnuclearización internacional a partir de renovar el acuerdo START. Me explico mejor. Esto es, el acuerdo START, que expira el 4 de febrero del 2026, limita a Rusia y Estados Unidos a un máximo de 1.550 ojivas nucleares de largo alcance, desplegadas en sistemas de lanzamiento, incluidos misiles balísticos, etcétera, etcétera. Esto es, si esto no se renueva, no se lo vuelve a aplicar, el ámbito de las confrontaciones nucleares se pone a la orden del día. O sea, es el último frontera que puede ser desbordada si es que no hay un control. Y por lo tanto es importante la desnuclearización internacional. Es importante que haya un acuerdo de protección y seguridad de países y pueblos. Esto es, estamos hablando de México, Colombia, Cuba y quién sabe otros países en donde hay un ataque y una amenaza directa de Trump. Estos países, más allá de la experiencia de UNASUR, que fue excelente porque era una visión geopolítica territorial global de una parte del continente. De ahí estaban incluso gobiernos de derecha, como los de Uribe en Colombia, pero fueron parte del UNASUR en un concepto de protección regional desde el punto de vista militar, porque hubo Consejo de Defensa, hubo todo un concepto vinculado al tema de la protección del territorio. Ahora eso es imposible. En el caso de América del Sur, sabemos, hay todo una conflagración, digamos, de intereses importantes que está comprometiendo a muchos países hacia la derecha o la ultraderecha. Pues bien, tienen que unirse, tienen que llegar a acuerdos a aquellos países que están directamente amenazados. Esto implica a México, Cuba, Colombia y la propia Venezuela. Y cualquier otro país, pequeño o grande, para que confluyan y ver cómo logran tener protección y seguridad. Y finalmente, en esta necesidad de este equilibrio estratégico militar, anular o suspender acuerdos y operaciones conjuntas militares con potencias extranjeras que violan la soberanía de los países, que está incluido también corporaciones de seguridad, empresas de inteligencia artificial que amenazan pueblos y naciones de nuestra América del Caribe. Ahí están 3 líneas, 3 hojas de ruta que pueden cambiar un poco parte de la historia, a lo menos en el caso de América Latina. La siguiente. Pero decíamos, esto está inserto en unos procesos ampliamente, no solo de los militares, porque eso es lo evidente, lo cierto, pero atrás de eso viene lo esencial. No solo el sentido común ahora nos dice, porque la información cada vez es mucho más evidente que demuestra eso. Lo hemos dicho varias veces, el mejor negocio es la guerra. Y este modelo de intervención en Gaza se está replicando en Ucrania con respecto al rol que tiene la OTAN, se está replicando en Venezuela, porque tenemos aspectos comunes que nos dicen aquí hay un solo ritmo, como quien dice, hay una sola música que están dando aquí. Porque tanto en Gaza como en Ucrania, quienes están propiciando, planteando los famosos acuerdos de paz, son 2 personajes, en particular Jared Kushner, casado con la hija de Donald Trump, un empresario exitoso muy vinculado a procesos inmobiliarios en todo el mundo, un millonario, es casi como el hijo predilecto, no directo, no natural de Trump, pero que es oficialmente 2 de los principales negociadores de la paz.
Lo hicieron en Gaza, lo están haciendo en Ucrania y seguramente están entrando en Venezuela también, o quieren entrar, o quieren ser parte de la paz que se está hablando. Y hay un elemento interesante, porque el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, negoció efectivamente la paz en Ucrania centrado en la reconstrucción económica y grandes inversiones conjuntas. O sea, esta estrategia busca presentar la paz como una oportunidad de negocios alineados a intereses geopolíticos con los comerciales. Más aún, hay la propuesta que hizo Donald Trump para Gaza, fue una propuesta diseñada por este personaje y los asesores principales de Trump, como por ejemplo Witkoff es uno de estos asesores. Hay otros también que están alineados en este ámbito de participación directa para los procesos de paz vinculados totalmente a grandes inversiones. O sea, la guerra termina siendo no la continuidad de la política, sino la continuidad de las inversiones. Este es un tema de los empresarios. Más aún lo dicen de una forma abierta, ya ni siquiera encubren un poco las verdades. Bloomberg, que es un portal muy importante, es una, como se dice, un tanque de pensamiento, bueno, ahora se diría que son misiles de pensamiento. También dice que hubo una conversación pública telefónica a mediados de octubre por Witkoff, que es uno de los famosos asesores directos de Donald Trump, con Usakov, que es el asesor también, en este caso de Putin, en que afirmó sobre la idea de pergeñar, de volver a hacer un plan de 20 puntos como hicimos en Gaza. Así le ha dicho abiertamente. Y ahora se viene entonces en este año, en estos días, una supuesta posible propuesta de cómo llegar a la paz o cómo llegar a normalizar, entre comillas, la situación de Venezuela, y van a entrar los negocios. Y no estoy mintiendo, porque lo que tenemos en la siguiente diapositiva, en esta siguiente diapositiva, vamos a tener un dato, digamos, que deja tan en evidencia lo que estamos señalando. Porque no solo la guerra por la guerra en sí mismo, sino la guerra está asociado también no solo a los grandes contratos futuros, como pasó en Irak y en otros ámbitos donde intervino el Estados Unidos, sino que les leo un texto de un diario estadounidense, y dice así: Trump avisó en secreto a ejecutivos petroleros un mes antes acerca del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. Y miren el texto: el multimillonario Paul Singer, hasta con nombres, uno de los principales donantes de Trump, o sea, de la campaña de Trump, podría obtener enormes ganancias, ya que su firma de inversiones adquirió Citgo, la filial estadounidense de la empresa petrolera estatal de Venezuela, por $5.900 millones. El gobierno venezolano estima que el valor de Citgo es de $18.000 millones, antes de la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela. Ya este personaje que ya conoció, y así lo está diciendo el propio Trump, mucho tiempo antes de que se iba a dar la intervención militar, obviamente empezó a especular, y una de las formas es apropiarse, comprar, adquirir acciones de otros, de aquella empresa que en el momento que ya interviene militarmente Estados Unidos en Venezuela, sus acciones y la propiedad de estas empresas se iban a ir a los cielos. Más aún, en este momento, todas las empresas vinculadas a ámbitos financieros, vinculados militares, de seguridad, todas, sin excepción, han subido sus acciones. 10, 15%, un incremento inmenso solo por el hecho que ya se hizo esa intervención militar. Pues bien, y esta intervención militar está muy asociada a lo que es una suerte de estrategia gravísima, porque esto está asociado a una confrontación mundial que se va a agudizar en los próximos meses, porque ahora ya se pasó a nivel de la confrontación militar
y está quizás desbordando las posibilidades del manejo diplomático de las circunstancias conflictivas del mundo, porque es evidente y todos los analistas lo reconocen, de todos los colores. Esta es una confrontación principalmente contra los países y las economías de los BRICS, esto es, de este bloque emergente a nivel mundial que ya de por sí constituye la mayor población, porque ahí también está India, lo sabemos, está Brasil, está también Sudáfrica, están muchos países del mundo, como parte de los BRICS, que tienen propuestas de desarrollo económicos que ponen para los intereses de los globalistas, ponen en riesgo la soberanía, ponen en riesgo también para los intereses de los globalistas sus grandes inversiones, porque la competencia, el control de los mercados futuros va a cruzar estas confrontaciones militares vinculados a estos grandes bloques que se están en este momento entrando en un proceso abiertamente de conflicto, que todavía no podemos predecir hasta dónde puede llegar. Pero ante esto, ante la necesidad de tener una propuesta y una respuesta, ahí vienen algunas líneas estratégicas. En este caso, generar una economía equilibrada de bloques y mercados, porque los países como Ecuador, los países del sur global, los más pequeños principalmente, ante estas circunstancias están más amenazados porque no están en capacidad quizás de respuesta. Pero es necesario entonces tener una línea de acción inmediata, entre otras, inversión, desarrollo y mercado interno en las esferas de la economía emergente innovadora y articulado a los procesos del BRICS para hacer un contrapeso al proceso del otro bloque económico que está, se dice, ya muriendo, del G7, de los países de Europa y el propio Estados Unidos. Esa economía está colapsando, por eso también el tema de la guerra. Entonces el poder un poco complementar o tener un contrapeso con las relaciones con la economía de los BRICS es súper importante. De igual manera, en esta misma línea, la necesidad de aperturar mercados y transacciones financieras con monedas propias y sistemas independientes del sistema de Estados Unidos, se llama SWIFT, SWIFT, que es un poco el que controla las grandes transacciones financieras mundiales, que está bajo la conducción directa de los propios Estados Unidos, o sea, de los bancos principales de Estados Unidos. O sea, tampoco es un hecho existente, que es un organismo aparte, no es Naciones Unidas, y aunque fuera igual, no tiene ese carácter, es empresas financieras importantes que controlan las formas de transacciones financieras a nivel mundial, y con eso también bloquean, chantajean, castigan a pueblos y naciones. Lo están haciendo con Rusia, lo han hecho con Irán, con Cuba, lo han hecho también con Venezuela. O sea, es una dinámica en el ámbito financiero. Pero los BRICS, y en particular China, ha implementado formas de uso de las monedas propias de los países, ha implementado incluso un sistema similar a SWIFT, pero con una capacidad y una rapidez asombrosa. Las transacciones duran minutos, en cambio con el sistema SWIFT de los Estados Unidos, las transacciones financieras, compra de productos, en caso de exportaciones, de importaciones, demoran a veces días. Y a eso se agrega un elemento clave, que es articularse a los programas regionales de infraestructura y comunicación. Y eso está asociado a la famosa ruta de la seda, como existió en China en el pasado, y ahora es la franja y la ruta de la seda, en donde tenemos ahí en ese gráfico que estamos, ¿cuál es esa franja y ruta? Es toda una franja de comunicación, de interrelación comercial y de mercado que va asociado a implantaciones de grandes infraestructuras, al desarrollo económico focalizado en muchas partes del mundo. Está generando este vínculo que es el gran proyecto de desarrollo humano de China principalmente, y que está articulando a muchos países. Y en el caso nuestro lo hemos señalado con el puerto de Chancay en el Perú y también los puertos de Brasil, una interrelación que da continuidad con, digamos, de carácter ya mundial, de esta ruta que da la vuelta al mundo ya, y que genera las nuevas economías, los nuevos mercados, las nuevas tecnologías y el uso adecuado incluso de la inteligencia artificial. Ojo,
Ese es el otro contrapeso. La inteligencia artificial que está generándose desde China queda avanzadísima, aún quizás no es muy evidente en el campo de lo militar, pero obviamente va a ser un contrapeso importante y quizás en este año se ponga eso en evidencia. La siguiente, por favor. Y aquí viene un elemento que a mi criterio nos da un concepto un poco, podríamos decir, no novedoso, necesario, lo diría. Porque cuando vemos anteriormente esto de la ruta de la seda, la franja, veíamos una clara identidad de una especie de que la mayoría de los países que estaban vinculados a esos procesos, cuando veíamos esas rutas, veíamos que muchos eran, o la mayoría eran, del sur global. Rusia, China, India, o sea, eran parte de esta dinámica, y también a Sudáfrica, caso de Egipto, pasaba a América Latina. O sea, vemos que se concentraba mucho en torno a los países del sur global. Y cuando vemos de estos mapas, que son 3 momentos diferentes, 3 momentos desde el punto de vista geográfico, histórico, de que ahí hay una coincidencia, por decirlo así, y no es gratuito, porque asumo yo que existe un encuentro global de civilización en el siglo XXI. Este año y los años por venir va a ser cada vez más evidente. Los presidentes de China, los de México, han hecho mucho énfasis a sus ancestros, a sus civilizaciones. Y como que hay de por medio entonces pautas culturales nuevas, no nuevas desde el punto de vista recién existente, nuevas que se ponen en evidencia ahora. Y ahí tenemos, por ejemplo, en ese mapa del mundo, el primero que tenemos del lado izquierdo arriba, tenemos cómo es la trayectoria del Homo sapiens en el transcurso de las diferentes eras del planeta Tierra. Y empieza efectivamente en África, miren esa importancia, y el Homo sapiens empezó a migrar del continente africano y pobló partes de Europa y Asia, y luego llegó al continente australiano. Esta es una descripción que hace uno de los que son parte de la cita que hago, pero precisemos. O sea, cuando ve uno la cantidad de años a qué se refieren, vemos que los más antiguos están asociados a la India, al Medio Oriente, la India, China. O sea, la cuna de la civilización. Y en donde están los países que están asumiendo un rol determinante en poder resurgir, en poder constituir esta humanidad que necesita paz, que necesita avanzar con desarrollo, con cooperación. Y tenemos el otro mapa, y eso está más cercano a los siglos últimos nuestros del mundo. El mapa que está en la parte, el mapa que está en la parte inferior, izquierda. Ahí están las culturas de la India, la cultura olmeca en el caso de México, Mesopotamia en el caso del Medio Oriente, de China mismo, la de Egipto, Chavín en el caso de nuestra América, en la zona andina, la minoica, la fenicia. Si ustedes ven, la mayoría, si no todas, estas grandes civilizaciones, culturas ancestrales, están en el sur global. Son ellas las que están insurgiendo ahora. No es una coincidencia, porque las pautas de valores, de asumir una conciencia cerca sobre el futuro de la humanidad, está sustentado también en las civilizaciones que le preceden. Y eso es una suerte, digamos, de oportunidad de humanidad, que estas civilizaciones se expresen ahora a través de gobiernos, de estados y naciones que recuperan de una u otra manera esas formas antiguas, ancestrales, pero con una particularidad importantísima, porque se está dando un posicionamiento de la identidad civilizatoria de las culturas ancestrales en conjuntez, en unión, en nivel de articulación con la cultura de la Ilustración europea. Gran parte de la oposición a las guerras, en el caso de Europa, viene de las instancias más avanzadas culturales
que están asociados a recuperar la ilustración, el tiempo del Renacimiento, los grandes pensadores, músicos, o sea, que fueron y generaron la cultura europea, la que admiramos, no la de los militares, no de los de estos genocidas, no, la cultura que nos formó también a nosotros. Esas culturas están resurgiendo también, se están haciendo una especie de contrapeso a la dinámica atroz, demoníaca de los militarosos que existen en Europa. Y eso es parte de esta suerte en donde se está dando una confrontación a la globalización de la cultura con la valoración y diversidad de las culturas humanas. O sea, hay que encontrar en esta confrontación con la cultura occidental que nace desde la economía del capitalismo, de los monopolios, que nace de esta cultura asociada incluso a la inteligencia artificial, asociada a estas formas diversas de imposición de los sentimientos, de las emociones, fruto solamente para obtener riqueza, para robarle la energía a los pueblos, a los trabajadores. O sea, esta confrontación con esta civilización moderna, entre comillas, que está siendo de una otra manera contrarrestada con esta aparición, con este proceso que se está dando en nuestro mundo. Y ahí entonces todos nosotros tenemos parte que aportar. Digamos que esto es un vertiente más de lo que es esta tercera estrategia del humanismo cultural universal. La siguiente hay 4 más referentes de esta estrategia. La vamos a hacer unas mención generales porque el tiempo del programa nos permite profundizar en este momento, pero ténganlo en cuenta, lo iremos desarrollando en otros programas, solo enunciados generales. La cuarta estrategia, la disputa de la economía ideológica. Y aquí parte de lo concreto, inmediato, es cómo destruir las versiones, estas construcciones de verdades falsas, los falsos positivos que se están dando con respecto a Venezuela, que se están montando con respecto a China y con respecto a los países que están asumiendo posiciones cada vez más cercanas no solo a la verdad sino a la dignidad de los pueblos. Pongamos de ejemplo directo en el caso de Venezuela. Fue un secuestro, pero los medios de comunicación concertados, y obviamente tienen forma de concertar, se comunican, hay una relación directa, operativa de los principales dueños de los periódicos, de los más grandes del mundo, e incluso de los guacharnacos de otros países, incluso los nuestros países, que ya tienen una directriz, un eje argumental concreto. No hablan de secuestro, hablan que fue detenido, que fue capturado, o sea, hablan como que si fuese un delincuente, como que si fuera una operación de la DEA. O sea, es un absurdo, pero lastimosamente eso se va generando en el sentido común de la gente. Y empiezan a ver Maduro, bueno, ahora se está debilitando esa imagen, como el delincuente. Pero cuando observo uno a Maduro, incluso cuando lo hacen salir del momento donde está preso ya en Nueva York, va haciendo la señal de la victoria, y ya declaró en esta primera audiencia que hizo preparatoria a un juicio, ya declaró: él es el presidente constitucional de la República de Venezuela. Pues bien, es necesario entonces, y el último momento que se está dando ahora, cuando ya se ha tirado abajo todas estas formas de imponer un relato absolutamente mentiroso, es que supuestamente hay contradicciones dentro de Venezuela. Ese es el último grito del descubrimiento de medios, personas, analistas, que ahora están tratando de imponer una versión, de que hay una confrontación, hay divisiones, hay directamente ya sectores que están peleándose unos con otros. Mentira, falso. Hay situación de pasividad, de pacificación, de tranquilidad total en Venezuela. Le pongo ejemplo. Tuve la oportunidad de estar en Venezuela en momentos críticos, en los últimos años, en donde la versión que salía para afuera, que se estaban matando unos contra otros, que había una guerra civil, y uno recorría Caracas y era una tranquilidad increíble. Hasta cuando salíamos a ver con otros amigos, compañeros de Ecuador principalmente y de otros países, comprar libros, que hay libros muy buenos,
veíamos que era una tranquilidad total, aparte que la seguridad es 100% importantísima y generalizada. Claro, recuerdo que en algún momento alguien me llamó de Europa, un amigo, preocupado porque la versión que estaba recibiendo era que casi en Venezuela la gente se estaba matando y claro, estaba preocupado que quizás a mí me estaba pasando algo. Y le dije, no hermano, aquí estoy silbando para arriba, no hay problema, todo está bien. Ahora se está tratando de montar que hay conflictos, que hay contradicciones, que hay confrontaciones, casi como que se fuese de guerra civil. Y están creando esa dimensión. Eso algunos lo están haciendo ahora. Tienen que ser aclarados con mucho cariño a quienes son más cercanos, pero decirles no, eso está siendo imponiendo desde afuera. Y así es parte de esto, cómo enfrentar la hegemonía ideológica que viene con el control de los medios, control de las comunicaciones, y eso es importantísimo lo que se genera en redes. Hay que poner las noticias reales y no dar de comer a quienes montan historias contrarias a la verdad. Este año va a ser una especie de dimensión inmensa de este tipo de conflictos, porque a mayores conflictos, mayor construcción de estas verdades falsas por todos lados, por todos los medios. Asimismo, tenemos el siguiente estrategia. Aquí hay que necesariamente tener la cohesión del frente soberano, el frente interno. Venezuela, su frente interno está consolidado. La unión cívica militar está consolidada. La relación con este Consejo de Comunas en todo Venezuela está consolidado. El gobierno actual, incluso de Delcy, que Rodríguez, que está asumiendo encargada, no interina, porque ese es otro manejo de palabras, encargada, porque el presidente es Maduro, Nicolás Maduro. Es un gobierno estructurado y una relación directa y consolidada con la estructura militar, con las Fuerzas Armadas venezolanas. Eso lo están demostrando los datos reales. Eso significa que en Venezuela el frente interno, esta cohesión del frente soberano es inmensa. No necesariamente eso se da a nivel mundial. Esto es, el frente soberano para apoyar a Venezuela todavía no está sólidamente estructurado. Pero se está avanzando porque hay gobiernos de países que están asumiendo un rol en firme para defender la soberanía, la democracia de Venezuela, asegurar incluso a niveles internacionales, de organismos internacionales, de que esto fue un secuestro, exigir que se libere a Maduro. O sea, hay ya países, gobiernos, e incluso gobiernos que están asustados, que son de derecha, porque están asustados que se le está yendo de las manos. Trump es un troglodita, es una persona que está desbordando todos los ámbitos del sentido normal de humanidad, porque atrás de él, o mejor dicho, encima de él, están estas grandes corporaciones, estas nuevas formas de civilizatorias, pero absolutamente demoníacas, que imponen a través de la fuerza sus intereses particulares. Gravísimo, gravísimo lo que está ocurriendo. Tenemos otra estrategia, la sexta, la ofensiva mundial de pueblos. Eso se demostró muy bien en el caso de Gaza, cuando la movilización de los pueblos de Europa principalmente, y gran parte también en América Latina, permitió un poco contrarrestar la acción militar obsesiva, genocida de Israel, a la medida en que esas grandes movilizaciones ponían en jaque a los propios gobiernos. Ahora la ofensiva mundial de pueblos se está empezando a generar, incluso en el propio Estados Unidos, solidarizándose con el pueblo venezolano, exigiendo la libertad del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Se está haciendo, todavía no es suficiente, pero sigue ese camino. Todas las instancias que existen a nivel mundial y aquellas que están siendo parte de la dinámica incluso desde Venezuela, como la Internacional Antifascista, como la Asamblea del Pueblo, contra todos los organismos. Hace poco incluso expresiones que vienen desde los periodistas. Acá en Ecuador, la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo Guayas, con
que es el organismo que representa también la lucha palestina acá, que es la Unión Ecuatoriana Palestina, se ha expresado firmemente en torno a que haya realmente paz y se reconozca todo lo que es la soberanía de Venezuela. O sea, es la ofensiva mundial de pueblos la que puede contrarrestar en parte, no suficiente, porque vemos que hay otras estrategias necesarias, no es una de las estrategias. Y de acuerdo a la capacidad de movilización, de acción, puede ser muy determinante, la ofensiva mundial de pueblos. Finalmente existe la necesaria democracia de pueblos y naciones para derivar en la paz soberana y justa, que a final de cuentas es lo que deseamos, que haya una paz no solo en los territorios, países y naciones donde se está dando una confrontación por estas formas de actuar de Estados Unidos y del gobierno de Donald Trump en particular, sino que también en todos los pueblos del mundo. O sea, eso implica para todo pueblo, para toda nación, para todo dirigente político, para todo empresario honesto, la necesidad de saber llevar adelante una propuesta desde sus diversos campos de actividad que sea una paz, pero una paz soberana, no la paz que intenta poner Trump en alguna parte del mundo, que es la paz de los cementerios, no la que está imponiendo Netanyahu, que es la paz de los cementerios, no es la paz de la humanidad, no es la paz soberana, no es aquella paz que se sustenta realmente en el respeto a la dignidad humana. O sea, estamos hablando de la necesidad de una paz real y además tiene que ser justa, o sea, con justicia. Eso es un poco una estrategia permanente que hay que saberla promover en cada momento de la acción política, de la acción social de pueblos, naciones, partidos, organizaciones sociales, de empresarios y esperemos también de sectores que generan opinión pública, porque ahorita la guerra cognitiva es en estos días determinante para cambiar el rumbo del conocimiento y de la interpretación de lo que se ha dado contra Venezuela, porque si no se logra cambiar lo van a reproducir, y en esa línea de lograr cambiar esa dinámica va a ser una línea en donde van a confluir no solo los gobiernos, países y pueblos, de organizaciones humanas, de organizaciones de izquierda, organizaciones progresistas e incluso organizaciones de derecha, que están asustados de la atrocidad de Trump, de Netanyahu y de otros, como se diría, de otros monstruos de este momento de cambio de época, donde ya está muriendo aquello que controló el mundo durante siglos y está naciendo la nueva humanidad. Esa es la esperanza y en eso estamos. Gracias, no se olviden de compartir y comentar.